Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Hoy tenemos un episodio muy chulo porque nosotros ya teníamos esta primicia hace mucho tiempo, que es la presentación de un nuevo libro que nos hace especial ilusión, y hoy ya por fin podemos contarlo, compartirlo e tocar totalmente, sí, invitar también a la gente a que vaya a la presentación. Es un libro que ha escrito Fernando Alonso, que es colaborador habitual. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez. Bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, de verdad. Y muchas gracias a vosotros por acogerme aquí como siempre. Es que y además merece la pena la presentación de Pues hoy, sí. que le dediquemos el podcast a tu libro, porque a mí me parece, yo ya tuve la oportunidad de ojearlo y de leerlo, y bueno, me parece un asunto absolutamente fascinante, ¿no? Esos escritores que quedaron prendados de Málaga, pues con todo su rigor histórico y también con parte de mitología y leyenda, ¿eh, Fernando? También, es verdad. Y es verdad que toda esta historia siempre se ha hablado de muchos escritores que han pasado por Málaga, pero nunca se había recogido en un libro. Siempre se ha hablado de Cernuda, de García Lorca, incluso de Cervantes y de Pío Baroja, pero no se han recogido en un libro la estancia y los periodos que pasaron estos escritores en Málaga. Y entonces esto es pues, quizá lo singular de este libro, que he recogido por la historia de 28 escritores que estuvieron en Málaga y todos se quedaron enamorados de Málaga. Andersen habrá recogido Andersen, también, que lo que pasa es que ha recogido solamente los los españoles. Los españoles. Solamente solo literatura española. Y se han quedado mucho en el tintero, ¿no? Que no están, bueno, pues ya sabes, Fernando, ahí tiene el segundo libro, Los Internacionales. Para hacer los internacionales, que son también un montón, ¿no? Tú cuentas en esa contraportada, en una primera frase que yo creo que explica muy bien lo que es el libro, dice: este libro trata de explicar de manera amena, divertida y también rigurosa la relación que tuvieron con Málaga algunos de los grandes escritores de la literatura española. O sea que, en definitiva, eso es lo que la gente va a encontrar en este libro. Y antes de que nos metamos y contemos algunos pasajes, algunas cosas chulas que tiene este libro, cuéntanos sobre todo dónde lo podemos encontrar. Bueno, el libro se puede distribuir en las ¿Y librerías. cuándo se presenta? Por supuesto, para que todos nos animemos a ir. Lo presentamos el martes que viene, a las 7:30. ¿Martes que viene es día? Es día 15 de octubre. 15 de octubre. El día de Santa Teresa de Jesús, precisamente. Este martes. Y porque lo la gente nos estará escuchando sábado o domingo. El sábado. Eso es. Y lo presentamos en la Sala María Cristina de la calle Márquez de Valdecaña, al lado de la Plaza de San Francisco, al lado de calle Carretería, de Unicaja. Y Unicaja, que ha sido la Fundación Unicaja, que ha sido quien ha patrocinado el libro y quien lo ha impreso y lo ha editado, pues va a tener a bien en la misma presentación regalar un libro a cada uno de los que vayan, que es un detalle también por parte de la Fundación Unicaja, también en defensa de la cultura. Y de verdad que el libro merece la pena. Y un regalazo, desde luego. El libro está encuadernado, bueno, no es que hable yo, el libro está encuadernado en tapadura y aquí se ven los buenos dineros de la Fundación Unicaja, totalmente. que tienen para Suena, estas cosas. suena el libro aquí, ¿no? sí, Suena la portada. Por eso te digo que la carátula. que un ¿A libro qué hora, precioso, Fernando? A las 7:30 de la tarde. Estaremos Para allí apuntárnoslo en la agenda. y estaremos hablando pormenorizadamente del libro. Tranquilamente a todos los que quieran y tengan a bien venirnos. Pues Venir lo a dicho, ver. queda apuntada la fecha, ese martes 15 de octubre a las 7:30 de la tarde, en la Sala María Cristina, muy cerquita de calle Carretería. La gente ya lo tiene en la agenda, de verdad que esperamos verlo allí. Yo voy a estar seguro, creo que Ana también. Yo voy a hacerlo absolutamente todo por ir, porque me hace mucha ilusión y ya te digo, todo es que todo lo que haga Fernando, que hoy no ocupa, Fernando Alonso, tanto él como Víctor, Sí. de verdad que merece la pena, porque es el trabajo que hay detrás. Pues sí, yo lo Y que. el rigor y el ánimo y sobre todo también el ánimo divulgativo. Sí. Y es cierto que en Málaga se ha contado muchas historias de escritores. Yo, por ejemplo, estoy viendo en la carátula, en la portada, a Valle Inclán, Eso es. pues que tiene un montón de vínculos con Málaga, ¿no? Y con personajes malagueños de los que hemos hablado aquí largo y tendido. Por Claro. ejemplo, esa historia con Anita Delgado, con la Majarani de Capurtala, que ahora tú entrarás a fondo, Por ejemplo, ¿no? Pero- Valle Inclán, que lo hemos puesto en la portada, sale en la portada de una librería muy famosa que hubo en Málaga, porque vino que estaba en Calle Lario, ahora, donde luego estuvo la Mar Serena, la famosa cafetería La Mar Serena, y luego los bolsos de Martín Sáenz, y ahora es la joyería de Aurelio Marcos. Sí, efectivamente. Bueno, pues en esta librería estuvo Valle Inclán justo el día que cumplía sus 60 cumpleaños. Era un día de octubre y del año 1920 y tanto, no me acuerdo ahora mismo, el año 20 y tanto, un día de octubre muy lluvioso.
Era O entonces sea, que tendremos octubre lluvioso. que tendremos que estar a punto de celebrar el aniversario. El aniversario, y entonces él ese día cumplía 60 años, y es porque vino a Málaga a dar una serie de conferencias. Y Valle Inclán además estuvo muy relacionado con Málaga por su hijo. Uno de los hijos de Valle Inclán estudió en el Colegio de San Estanislao, terminó el bachillerato en el Colegio de San Estanislao en el año 1934. Este niño quería ser torero. Y bueno, Valle Inclán tuvo un matrimonio accidentado y fue quizá el primer matrimonio que se divorció en España cuando la República aprobó en el año 1931 o 32 el divorcio. Entonces se separó de la mujer, pero la custodia de los niños lo tenía la mujer. Y el caso es que uno de los niños quería ser torero, lo típico cuando uno tiene 14 o 15 años quiere ser torero, y los padres decidieron, para quitarlo de lo que entonces se consideraban que eran malas influencias y malos ambientes, decidieron traerlo a Málaga al internado que tenía los jesuitas del Palo, del Colegio de San Estanislao, que era muy prestigioso a nivel nacional. Y además se conserva una carta de la madre rogándole al director. Esta carta la encontró precisamente Víctor Heredia, buscando el expediente del niño de Valle Inclán. Bueno, pues la carta de la madre dirigida al director del colegio le decía que por favor tuviera mucho cuidado de que el niño no se escapara del colegio y que quedaba bajo su responsabilidad como el niño se escapara. O sea, que el niño lo tenían encerrado porque tenía... Ya prometía. Sí. El caso es que el niño tenemos el expediente, fue un buen estudiante y al final pues no solamente aprobó el bachillerato, sino que acabó estudiando la carrera de medicina en Santiago de Compostela y con los años se convirtió en el defensor del legado del padre. Delegado literario de Valle Inclán. Incluso Valle Inclán, cuando fue nombrado director de la Academia Española en Roma, cogió un barco en Málaga para irse hacia Roma y pasó también a ver al niño. O sea que Valle Inclán tuvo una relación también con Málaga, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo surge la idea del libro, Fernando? Bueno, yo soy profesor de literatura en un instituto. Por eso te pregunto. Y entonces estas historias yo muchas veces toca muy de cerca. Las cuento en clase. Las cuento en clase como una forma de enganchar, ¿no? A los niños con la literatura, hablando de sus personajes. Y también le hablo pues con la relación que tienen muchos de ellos con Málaga. Es verdad que aquí uno de mis dos grandes pasiones, que son la historia y la literatura. Entonces es la forma de unir las dos cosas. Y también, por supuesto, mi amor a Málaga. Entonces la relación que todo la relación que tienen estos personajes con Málaga. ¿No? ¿Y al más antiguo que te remontas, cuál es? Es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz estuvo en Málaga fundando un convento que es casualmente el convento del que hemos hablado muchas veces, donde estuvo la casa número 1 de Málaga, en calle Sánchez Pastor, esquina con Santa María. En ese edificio, antes de que se hiciera el edificio actual, hubo un convento de carmelitas que fundó el propio San Juan de la Cruz. ¿Se habla algo de la reja del convento de...? ¿Esa leyenda tú la conoces? ¿Dónde puede estar esa reja? ¿Existe? La leyenda es real. San Juan de la Cruz, que era una persona muy humilde, muy sencilla, y era muy campechana, pues se cuenta que colaboró en la obra del mismo convento, pero físicamente. Él tenía este voto de pobreza, entonces él colaboró con la obra. Y según tradición secular de las monjas, la reja del convento, que es lo que la puso Valle Inclán, ya hemos pasado a la de San Juan de la Cruz, la puso San Juan de la Cruz con sus propias manos. En el convento hay una parte que separa la parte de clausura de la parte de la iglesia, donde todos los fieles asisten a misa. Entonces hay una reja de hierro detrás de las cuales están las monjas de clausura. Pues esa reja la puso San Juan de la Cruz. Qué bueno. Entonces, cuando el convento se desamortiza en el siglo XIX y se echa abajo y eran periodos de Málaga en los cuales ocurrían estas cosas, y entonces con ese dinero de los solares se trajo a Málaga desde Torremolinos. Bueno, pues entonces a las monjas se les llevó al final las monjas se le acabó devolviendo el convento, pero a las monjas se le indemnizó y se quedaron con dinero. Entonces ahora mismo tienen en calle Don Rodrigo el convento de las Carmelitas, que es el más antiguo que queda en Málaga, en el centro de Málaga, y en ese convento está la reja. En un jardín tienen la reja y tienen también el pozo. Se ha conservado el pozo, que tiene el escudo de los carmelitas, y también la reja, que es un convento de clausura. Es que te lo pregunto porque hay un oyente nuestro que es siempre fiel y que escucha cada uno de los podcasts, que el otro día en los comentarios de iVoox, en concreto de la plataforma, preguntaba por la reja de ese convento de San Juan de la Cruz. Digo, mira qué casualidad que vamos a hablar de ella en el libro de Fernando. Hay una foto, además esto es muy divertido, nos podemos enrollar a contar muchísimas historias de esto. Yo tenía mucho interés en hacer la foto del pozo y de la reja, pero claro, es un convento de clausura y no se puede entrar. Yo al convento voy con frecuencia para comprar
el pan de ángel, que es los restos estos de las sagradas formas, sí, que las monjas que están venden. buenísimos. Entonces yo voy allí con frecuencia. Y bueno, con frecuencia a lo mejor una vez al mes. Entonces, algunas monjas las conozco. Y entonces yo iba allí para un día, cuando estaba escribiendo el libro, digo, a ver cómo hago yo una foto, cómo consigo yo hacer una foto de la reja y del pozo, porque eso es prácticamente imposible. Y ese día me tocó una monja que no conocía. Salió una monja mayor que yo nunca había visto en la vida. Para y que, por supuesto, no te iba a dejar entrar. Y le conté la historia del convento. Ella sabe la historia del convento perfectamente, de cuando San Juan de la Cruz vino a montar el convento a Málaga, y le dice lo de la reja. Le digo, hermana, ¿cómo puedo hacer una foto de la reja? Y me dice la monja, me dice, ¿tienes tú un móvil? Y digo, claro que tengo un móvil. Pues pónmelo en posición de fotografía. Y le puse el móvil en posición de fotografía, y la monja se perdió. Que estuvo, claro, pues este convento es inmenso, como 5 o 10 minutos. Y a los 5 o 10 minutos vino la monja con la foto del pozo y con la foto de la reja, que son las mejores fotos del libro, porque es que están hechas, vamos, yo no lo hubiera hecho mejor. La reja la tienen en un jardín. Espectacular. Y luego la foto del pozo que está en el claustro, que se ve el escudo de los carmelitas, hechas por la monja. Y además qué cuidado, ¿eh? Sí, viene en la página 39 y 41 del libro, la podéis ver. Bueno, pues desde aquí a nuestro fiel oyente, que además también vino el otro día a la charla de la Malagueta de las Duquesas de Parcén, que vaya el martes a la charla, a la presentación del libro de Fernando, que además de enterarse bien de la historia se va a llevar un libro. Se va a llevar el libro y puede leer. Pues sí, oye, qué chulo. Sí, página 39-41, lo tengo aquí delante, la verdad es que... Y así podemos contar muchísimas historias. Curioso, son muchísimas historias de la relación que hubo de los grandes escritores con Málaga. De San Juan de la Cruz podemos contar también muchas más cosas. Por ejemplo, cuando vino a Málaga con las monjas fundadoras, una de las monjas se cayó del burro, perdió el conocimiento y pensaban que se había muerto. Y dice que San Juan de la Cruz rezó y la monja se levantó. Y ellos lo consideraban como un milagro. Claro. Y luego las monjas que vinieron a fundar a Málaga, que eran 5 monjas, una de ellas se suicidó y se tiró de una de las ventanas y dice que se hizo pedazo. Eso viene en las crónicas de la época. O sea que fue un convento también muy... Veo aquí, pues, por ejemplo, Serafín Estébanez, Emilio Prados... bueno, increíble. Ramón y Cajal, ¿no? No, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, es que se parecen físicamente, ¿eh? Galdós, Baroja, se parecen muchísimo. Sí, es que se parecen mucho. Déjame contar que, pese a que esa temática o esa idea original del libro es la del paso de esos escritores, grandes escritores nacionales por Málaga, es realmente la excusa para tirar del hilo y contar otras muchas historias, contexto histórico de la época en la que la Málaga la que vivieron, y que eso también es un punto a favor, que no nos vamos a quedar solo con esa anécdota de pasó por aquí, estuvo aquí, no, que se habla también habla lógicamente de la contexto, Málaga. Y eso es maravilloso. Y también hablamos de escritores que han nacido en Málaga. Exactamente. Sobre todo los más universales, que han sido Emilio Prado, Manuel Alto Laguirre, Esteban Calderón, que estoy viendo yo aquí. También hablamos de José Moreno Villa, le dedicamos un capítulo, Salvador Rueda. También pintor. También pintor. Y luego Ángeles Rubio Argüelles. Son los más conocidos de los escritores que nacieron en Málaga. Toda la semilla del teatro en Málaga también la puso ella. Es decir, que muchas veces que se mezcla, ¿no? Claro. Esa parte. Tuvo una escuela de teatro que se llamaba la Escuela Ara. Ara, efectivamente. Que Ara ahí es las salieron iniciales todos. de Ángela Rubio Argüelles. Tuvo como alumno a Antonio Banderas, a María Barranco. Todos los grandes. ¿Cómo era este que salía en el 1, 2, 3? Raúl Sender. De hecho, es que yo tengo ahora mismo en la cabeza una foto que tenemos en el periódico, no sé por dónde, pero bueno, en el Teatro Romano, cuando se hacían representaciones con Antonio Banderas vestido de romano y representando a un Antonio Banderas muy, muy, muy jovencillo. Es que ella fue la que puso en marcha el Festival de Teatro Romano de Málaga. Sí, efectivamente. Era una institución. La primera mujer que ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. Sí. ¿no? Nosotros estamos hablando de mujeres que lo merecía pioneras. Porque era una pionera y una adelantada a su tiempo. Yo estoy repasando el libro y una de mis debilidades es Jorge Guillén, porque es que además yo recuerdo cuando vivía en Málaga y utiliza una frase preciosa que me encanta y que lo vincula, bueno, pues con un lugar que todos van a conocer. Esa dice: quiero que mi futuro sea malagueño, quiero quedarme aquí, que me entierren aquí, que de aquí no me muevan. Me encanta. Y el lugar, claro, y el lugar donde lo enterraron fue enfrente de su casa, en el cementerio inglés. Está enterrado, efectivamente, de Irene Mochi. O sea, como todos, y que era de Valladolid. Jorge Guillén era de Valladolid. Y como todos se enamoraron de Málaga. Por eso el libro le puse eso, Enamorados del Paraíso. Y además, chico reconocido, recalcitrante, pero justo en el momento en el que él conoce el cementerio inglés, dice que es ahí donde quiere que lo entierren, ¿no? Él se compró un piso en la Malagueta,
Sí, que fue el primer edificio que se hizo... En el edificio del Desfile del Amor, de González Edo. Fue el primer edificio que se hizo en el año 60 o así, en el Paseo Marítimo de la Malagueta. Que además, lo comentamos en el libro, que es la casa más literaria que hay en Málaga, porque allí también pasaba temporada, creo que alquilado, Dámaso Alonso. Yo creo que Dámaso Alonso no lo llegó a comprar, sino que alquilado. Y vivían simultáneamente Jorge Guillén y Dámaso Alonso en el mismo piso. Uh-huh. Y luego también, ya en periodos diferentes, Gloria Fuerte también pasó allí muy grandes temporadas. Yo recuerdo a Gloria Fuertes también en el Rincón de la Victoria. No recuerdo si el Hotel Rinconsol o el Imar, porque siempre lo he confundido, pero en el Rinconsol. En el Rinconsol. Sí. Iba al Hotel Rinconsol también a pasar temporadas. Y luego Ian Gibson, que ha sido el mayor biógrafo de Lorca, de Dalí, de Luis Buñuel, también pasó temporada en ese edificio. Entonces estamos hablando de un edificio muy literario. Sí, absolutamente. ¿No? Ahora mismo en el portal del edificio hay una placa dedicada a Jorge Guillén. ¿No? Efectivamente. Por supuesto, si hablamos de literatura española, literatura universal y sus escritores, tenemos que hablar de Miguel Cervantes. Y sí, hay un poco de rumor, o no es, es leyenda o no es leyenda. Estuvo Cervantes en Málaga. No, pero bueno, en el Quijote hace referencia concreta a Málaga y a los Percheles. Pero él estuvo en Málaga. Está documentado que estuvo en Málaga. Además, Pepe Villena, que es el mayor especialista de la Málaga de finales del 16 y principios del 17, en el reinado de Felipe III, me lo ha confirmado, y en los documentos no solamente estuvo en Málaga, sino que estuvo en Teba, en Álora, en Ardales, en Vélez Málaga, porque él era recaudador de impuestos y también de trigo y de cereales para los barcos de la Armada. Tenían justo al lado de Torregorda, de donde estaba la Torregorda de la Alameda, había un almacén donde se guardaban todos estos bastimentos con los que se abastecían no solamente los barcos, el ejército y también los presidios y las plazas fuertes del norte de África. Entonces Cervantes se dedicaba a recoger estos trigos y otros cereales en el interior, por toda Andalucía. Y cuando estaba en Málaga, pues lo llevaba a ese almacén. Entonces, en Málaga sabemos que estuvo 2 veces, en 1591 y en 1594, con total seguridad. Y esto es anterior, si no me equivoco, a la publicación de Quijote. Claro. Siempre anterior, sí, porque de hecho lo escribe que al final de su vida. Y es que además, el Quijote tiene un origen malagueño, que es otra de las cosas que yo defiendo en el libro. El Quijote se empezó a escribir en Sevilla, en una cárcel que había en la calle Sierpes, que es la calle principal de Málaga, en el corazón y allí estuvo Cervantes 6 meses. Y él habla en el prólogo que el Quijote se engendró en una cárcel donde todo ruido hace su habitación y toda incomodidad tiene su asiento. Bueno, pues cuando estuvo Cervantes era 1597 y el Quijote se publica en 1605. Exacto. Ahí empezó Cervantes a escribir el Quijote, según cuenta él mismo. Y entonces estuvo preso en la cárcel de Sevilla porque una parte del trigo y del dinero que tenía que haber recaudado en Vélez Málaga no lo aportó a la hacienda. Estos son unas cuentas que se conservan en Simancas y al parecer Cervantes le faltaban 79.000 maravedíes, que son unos 12.000 euros. Él tenía... 12.000 euros al cambio de hoy. Apreciable. Al cambio de hoy. Bueno, pero 12.000 pero euros... actualizado. Claro, sí, actualizado. Lo sé, pero que me refiero que es una cantidad apreciable. Entonces, no se le perdió una bolsa sola. Le faltaban 12.000 euros y por esos 12.000 euros que no pudo justificar, acabó Cervantes, que tenía que haber recogido en Vélez Málaga. Dice que la tierra estaba que la tierra estaba muy complicada, que la gente no tenía dinero, entonces no pudo recaudar ese dinero y por eso, aunque según Cervantes las cuentas estaban mal hechas. El caso que acabó acabó encarcelado en Sevilla y empezó a escribir el Quijote. O sea que el Quijote tiene también un origen malagueño, ¿no? Que estuvo en Cervantes, encarcelado en Sevilla por unos dineros que no pudo recaudar en Málaga. Sí, gracias a eso tenemos el Quijote, menos mal que lo encarcelaron. Bendito sea. Sí. Estamos hablando de muchos escritores masculinos, pero no hemos mencionado ninguna mujer. ¿Hay alguna mujer también en el libro, en su paso por Málaga? Yo recuerde, aparecen María Rosa de Galvez, aparece Teresa de Jesús y luego ya hemos hablado de Ángeles Rubio Argüelles. María Rosa de Galvez quizá la gran desconocida de... Y qué injusto ha sido la historia de Málaga y la historia en general con María Rosa de Galvez. Pero en el libro de cuarto de la ESO, que equivale a segundo debut, que yo doy en el instituto, de la editorial Anaya, le dedica una página a María Rosa de Galvez, a la altura ya, pues eso es un logro de Fijó, de Jovellano, de Cadalso y de otros autores ilustrados del siglo XVIII. Cuenta un poco la historia de María Rosa de Galvez, porque parte por su historia personal y por su origen, por esa paternidad, ¿no? De que no se sabe si pertenece o no.
bueno, pues eso, ella carga toda la vida con eso y después también su vinculación con los Gálvez de Machacaviaya, que al final era uno de ellos. Es que lo adoptó Pero... uno de los Gálvez, lo adoptó. Y entonces es hija adoptiva, que al parecer venía de la inclusa de Ronda o algo así. Pero claro, le pusieron su apellido. Claro. María Rosa de Gálvez, y se crió en la Plaza de la Merced. Entonces era una de las familias más ricas de Málaga. Se crió exactamente, no en la Plaza de la Merced, pero donde estaba antiguamente el Cine Astoria enfrente, que se llama la Plaza de María Guerrero, ahora mismo, que es como, en la Plaza de la Merced está puesta una placa, pero en realidad no exactamente la casa era esa. Y se crió en Málaga con unos lujos, con mayordomos, con libreas, con carruajes, claro, etcétera. Y entonces se casó con un señor que se llamaba José Luis de Cabrera, que era hijo del corregidor perpetuo de Vélez Málaga, del alcalde perpetuo de Vélez Málaga. Entonces se casó. Y este era un prenda, era el típico chico guapo, simpático, del que hay que huir. Bien agraciado, pero se enamoró más de la fortuna de María Rosa que de ella. Y entonces el matrimonio fue mal, porque María Rosa se arruinó porque el marido se gastaba el dinero en juegos, en lujo, y de todo. Incluso llegaban a las manos. Llegaban a pelearse, llegaban a las manos. Y el caso es que al final tuvieron que irse de Málaga, dejaron una deuda en Málaga importante y tuvieron que irse a vivir a Madrid, huyendo, y al final consiguió, porque claro, se cuenta que María Rosa de Gálvez tuvo sus amoríos con Godoy. Es una cosa que no está del todo documentada, pero puede ser verdad. Puede ser verosímil. Además, sus obras completas las publicó la Imprenta Real en Madrid en aquella época. O sea que... Y la mano de Godoy se ve por muchos sitios. Y consiguieron al marido enviarlo como diplomático a Estados Unidos. En 1800, a principios del siglo XIX, 1800 poco. Que en Estados Unidos era un país que acababa de nacer. Tenía 30 años. Y entonces allí se fue José Luis de Cabrera. Eso era casi la garantía de no volver. De no volver. Y el caso es que la lió allí en Estados Unidos José Luis de Cabrera, porque hubo un desfalco, le abría las cartas al embajador, se quedó con dinero de la embajada y al final lo acabaron deteniendo. ¿Cómo sería este José Luis de Cabrera, que dice que fue a ver al presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos le hizo esperar 15 minutos y dice que se fue? Que como a él, un Cabrera, le iba a hacer esperar el presidente de los Estados Unidos 15 minutos y se fue. O sea, ¿cómo sería este José? Entonces hay que reconocer que Estados Unidos era un país que no tiene nada que ver con lo de hoy. Bueno, pero que el presidente de Estados Unidos le hizo esperar 15 minutos. Y el caso es que ya se pierde su historia. Sabemos que se volvió y se enamoró de una esclava, no sé qué historia. Pero bueno, el caso es que era de la que estábamos hablando, María Rosa de Gálvez, acabó falleciendo en Madrid y está enterrada en la iglesia de San Sebastián, que es la iglesia más literaria de España. Y además preciosa. Preciosa, porque allí se casó, bueno, allí también está muy enterrado Lope de Vega, y hay una gran cantidad de escritores que se han casado o se han enterrado allí. Y la iglesia de Sebastián es la que sale en el libro de Misericordia de Galdós. Empieza Misericordia de Galdós, dos caras, como algunas mujeres, tiene la iglesia de San Sebastián. O sea que está enterrada allí. ¿Y Santa Teresa? Santa Teresa hay no es una leyenda, es una teoría histórica que dicen que nació en Málaga. Y es bastante probable. El caso es que siempre se ha dicho que nació cerca de Ávila, en un pueblo que se llama Gotarrendura. Pero la partida de bautismo no está por ningún sitio. El caso es que los abuelos de Santa Teresa eran judíos y fueron condenados por la Inquisición. Entonces hubo un momento en que tuvieron que huir de Ávila. Y se vinieron a Málaga porque era un lugar... Estamos hablando de principios del siglo XVI. Era un lugar donde en Málaga había un puerto muy importante, había mucho movimiento de barcos, y que eso comparado con una ciudad castellana, claro, era bastante diferente. El caso es que está documentado que los padres de Santa Teresa estuvieron viviendo en Málaga entre 1515. Santa Teresa de Jesús nació ese año, y 1532. Esto lo defiende un historiador que ya falleció, que se llama Manuel Burgos Madroñero. Entonces, él dice que Santa Teresa de Jesús bien pudo nacer en Málaga y da una serie de detalles muy curiosos, como por ejemplo, en sus obras aparece, por ejemplo, la descripción de la planta del palmito. Una descripción pormenorizada. Que no podía darse. Claro, efectivamente. En Castilla no se da. En Castilla, exactamente. Quizá el dato que a mí me parece más elocuente es una historia que yo he contado muchas veces en clase a los alumnos, y es que Santa Teresa de Jesús, con 7 o 8 años, se escapó de su casa con su hermano Rodrigo y se fue a tierra de moros a convertir infieles al cristianismo. ¿Y la tierra de moros la teníamos nosotros al lado? Claro, esto contado desde Ávila, yo decía, como una mujer de Ávila se va a ir a tierra de moros. Es que te tenías que ir muy lejos. La tierra de moros, cuando ya tiene 7 años,
Es que estaba en Málaga. Tu Entonces claro. cogía un barco, pero afortunadamente un tío suyo las pilló. Pero sin embargo, a las afueras de Ávila hay una cruz donde, según la tradición, fue donde el tío pilló a Santa Teresa de Jesús, pero tiene más sentido que escapar en Málaga. O sea que la teoría no es descabellada, que Santa Teresa de Jesús fuera ¿Os malagueña. imagináis que Santa Joder, Teresa de hombre, luego Jesús... son palabras mayores. Sí, bueno, sí, pero vamos, madre que está mía. documentado que pudo nacer en Málaga, ¿eh? O sea que no es una leyenda. Curioso, bastante curioso. Vamos a ir poniendo el broche, pero yo no quiero despedir el podcast sin que hablemos de la relación de Málaga con la generación del 27, porque ahí hay Efectivamente. una relación muy estrecha. Es muy estrecha y además... Y no suficientemente valorada, ¿eh? A pesar de que en Málaga tenemos el Centro del 27 que funciona fenomenal Sí, y sí, hace un sí. trabajo intenso, callado, riguroso, documentado, pero no sé qué pasa con Málaga y la generación del 27, o al menos, bueno, pues con la gente que sepa lo que fue aquello, sí, ¿no? Que es que exactamente. se reunieron en un momento, un lugar, un grupo de talentos casi inédito. Es tremendo, sí, porque además de los 10, Claro. la nómina canónica, que son 10, los 10, bueno, aparte de 2 que nacieron en Málaga, que son Emilio Prado y Manuel Alto Laguirre, los otros 8 estuvieron en Málaga. Hasta Pedro Salinas, que yo no lo encontraba, ninguna relación con Málaga, y la encontré en uno de los libros de Manolo Blasco, el que escribió, el que hizo estas pinturas naif tan bonitas de la Málaga de principios de siglo. Manolo Blasco dice que se encontró, bueno, que estuvo con Pedro Salinas en la Plaza de Constitución, en lo que era la librería Cervantes, que antes de la guerra era la librería catalana, porque quería comprar un libro, Pedro Salinas, para documentarse sobre para hacer una historia de la cursilería, que no llegó a escribir Pedro Salinas. Ostras. Pero claro, Pedro Salinas era catedrático de la Universidad de Sevilla y era el único de la generación de 27 que tenía coche. Entonces, claro, que estuviera en Málaga no era descabellado, y hasta que ya encontré este dato. Pero todos los demás estuvieron en Málaga. Por ejemplo, Rafael Alberti. Rafael Alberti estuvo de Málaga bastantes veces, pero una vez de chico, y jugaba de chico con los hermanos de Manuel Alto Laguirre, porque resulta que el tío de Rafael Alberti era el párroco de la iglesia de San Juan. Joder. Qué bueno. O sea, que tuvo relación con Sí, Málaga. sí, claro, ahí está. ¿No? Luego tenemos Luis Cernuda, que vino a Málaga fue la primera vez que salió de Sevilla Luis Cernuda, con 28 años. Con 28 o con 27 años, vino a Málaga. Recién muerta su madre, vendieron la casa, vino a Málaga y en Málaga descubrió un mundo. Todo. En Málaga descubrió todo. todo. Él era homosexual y en Málaga Sí. descubrió por primera vez el Por amor. eso. Y se enamoró de Torremolino. Y se enamoró de los hermanos, bueno, de uno de los hermanos Carmona. Y él quiso venirse a vivir a Málaga. Pero es que lo cuenta así, que él quería venirse a vivir a Málaga y quedarse a trabajar en el litoral, incluso en la imprenta. Luego podemos seguir hablando, bueno, de Lorca. Lorca veraneaba en Málaga, en lo que antiguamente era el Hotel Hernán Cortés, que luego fue La el subdelegación, ¿no? El Caleta Caleta Palace. Palace. Efectivamente. Que hoy es la en el- subdelegación de gobierno, si no me Hoy equivoco. es su delegación de Subdelegación del gobierno, gobierno. se llama también durante Pues allí un pasaba tiempo, sí, los el 18 veranos. de julio, efectivamente. Lorca, y se bañaba en la playa. Luego además la familia de Lorca tenía una casa en Nerja, o sea que la ha mantenido y que la ha mantenido todavía hasta hoy. Jorge Guillén, ya hablamos. Vicente Alessandre, aunque nació en Sevilla, se vino a vivir con 2 años a Málaga y estudió en el mismo colegio que Emilio Prado. Es que iban juntos a clase. O sea que Gracias a él tenemos eso tan bonito de Ciudad del Paraíso. efectivamente, por eso el libro llamado Enamorados del Paraíso. Sí. Y todos los poetas del 27 tuvieron relación con Málaga. Bueno, y por supuesto por hablar del litoral, que se bañaban juntos. La Imprenta Sur, efectivamente. Muchos de ellos en la playa, la Imprenta Sur, que sacó muchos de los Que se primeros libros de conserva, ellos. que uno de esos logros del Centro del 27, que es Efectivamente. que se conserva la Imprenta Sur. Damaso Alonso vino la primera vez a Málaga y en el año 27 venía de Sevilla, de cuando se hizo la famosa foto de la gestión del 27, y Manuel Alto Laguirre le alquiló con su bolsillo y le pagó un coche de caballos que fue a buscarlo a la estación a Qué Damaso bueno. Alonso. Eso lo cuenta Damaso Alonso. O sea que todos tuvieron relación con Málaga. Pues eso es mucho de lo que se puede encontrar en el libro. Donde yo que intento no- eso, que no contar hemos las dicho cosas no hemos de dicho el manera título. amena y entretenida. Es verdad, no hemos No dicho hemos dicho el título hasta que lo ha dicho Fernando ahora mismo. Bueno, el título del podcast, por supuesto, pero que no lo hemos llegado a decir. Enamorados del Paraíso. Exactamente, Enamorado del Paraíso, Málaga y los grandes autores de la literatura A mí el título española. se me ocurrió en la ducha. A mí en la ducha es cuando se me ocurren Pues mira, las cosas más... buen sitio, porque gente que ahí se le piensa, ocurre ¿verdad? guisando Ya está. o conduciendo. A mí Normalmente se me ocurre en la ducha. las grandes ideas se te ocurren haciendo las cosas más tontas. Exacto. Sí, pues yo Así que duchándome respeto un por día las se me cosas ocurrió lo del rutinarias y título. tontas. Ese punto de desconexión, ¿verdad? Total.
Pues sí, pues pongo el recordatorio otra vez. Martes, 15 de octubre, 7:30 de la tarde, Sala María Cristina. Quedan muchas historias por contar. Eso es. De verdad que merece la pena que la gente vaya, que aparte de echar un rato fantástico escuchando como siempre a Fernando, se va a llevar el libro a casa. Totalmente. Que de verdad que merece muchísimo la pena. Muy bien. Pues, Nosotros estaremos allí, Fernando, por Pues supuesto. muchas gracias a vosotros y por traerme aquí a hablar de mi libro, como siempre se dice en estos casos. Me gusta eso de yo he venido aquí. Hoy Fernando ha venido Hoy aquí a hablar de su Hablar libro. de su libro, efectivamente. Absolutamente. Pero podíamos haber arrancado aquí. Hoy Fernando ha venido aquí a hablar de su libro. Totalmente. Pues nada, de verdad. Pues gracias enhorabuena, por pasarte. Fernando. Gracias por el libro y qué un placer. Pues muchas gracias a vosotros. Y gracias por todo siempre. Gracias. Ana, nosotros nos quedamos citados para la semana que viene. Por supuesto, vamos a seguir contando historias. Tenemos algún tema pendiente con Fernando también, además de Sí, su libro. efectivamente. Así que pronto lo contaremos. Mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.